una rama, en este caso de la física, que se enfoca en el comportamiento de los cuerpos sujetos a fuerzas, pudiera ser, o desplazamientos, podemos ponerlo, etcétera, ¿sí? Y en todos tiene que ver que esté sujeta a alguna fuerza o que haya algún desplazamiento, que haya algún movimiento, ¿sí? Por ejemplo, pues, estamos hablando de la mecánica cuántica, por ejemplo, hay fuerzas, claro que hay fuerzas. Estamos hablando del electromagnetismo, hay fuerzas, claro que sí, ¿verdad? Estamos hablando de la mecánica de fluidos, hay fuerzas, por supuesto que sí. Entonces, si nosotros nos vamos a cada una de las ramas, a la mecánica analítica, porque pues hay dependiendo del enfoque de la mecánica que nosotros veamos, pues si somos físicos, no vamos a ver este enfoque, obviamente, ¿verdad? El físico lo que va a hacer es que se va a ir a la mecánica teórica, de la mecánica teórica a la mecánica analítica, empieza a hacer su propia ramificación. Nosotros no, nosotros como estamos en la ingeniería mecánica, obviamente, durante el resto de su carrera, pues van a enfocarse a lo siguiente. Por ejemplo, si yo tuviera aquí la mecánica con respecto a la carrera, vamos a enfocarnos como, digamos, como en tres partes, en tres subpartes. La primera son cuerpos rígidos. Luego, cuerpos deformables. Y luego, fluidos. ¿Sí? Y en una parte, si ustedes han visto su retícula, ¿qué creen que se ven cuerpos rígidos? Los cuerpos rígidos. ¿Qué materias están incluidas en los cuerpos rígidos? De ahí de su retícula. Para los que han visto su retícula de aeronáutica. ¿Cuál sería la primera materia que implica cuerpo rígido? Vibraciones, ¿no? No, 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 no. Mecánica de materiales. Todavía no. No. Estática. Dinámica. La dinámica. ¿Por qué? Porque estos son idealistas, ¿verdad? Todo lo vamos a trabajar, al menos en estática, en base a la partícula, al cuerpo rígido, pero no vamos a suponer que hay efectos sobre el material, que va a existir una deformación. Eso ya lo va a estudiar otra cosa. Aquí, en cuerpos deformables, ¿qué vamos a entrar? La mecánica de sólidos, exactamente. Y ahí englobo las mecánicas de materiales, ¿sí? ¿Qué otras también se enfocan a cuerpos deformables? Mecánica de fluidos. Mecánica de fluidos. Termodinámica. ¿Sí? Que la termodinámica tiene tanto que ver como sólidos como líquidos, ¿sí? Cuerpos deformables. Y en fluidos, pues obviamente es donde vamos a poner la mecánica de fluidos. Aerodinámica. Exactamente. Profe, electromagnetismo, ¿dónde entraría? ¿Cómo?
Electromagnetismo. Electromagnetismo, ya estamos hablando de meramente... No es mecánica. Ajá. Ajá, y en sí no es de mecánica. Es de rama de la física, pero mecánica como tal, no. Ok. Y aerodinámica. Entonces, ya a partir de aquí, como pues nosotros lo tenemos distribuido todo esto, podríamos hablar de la estática, ¿verdad? Con lo que he mencionado, ¿cómo más o menos podremos dar una semidefinición? Como ustedes digan. ¿Estudia qué? Yo diría que el equilibrio de cuerpos rígidos. ¿Estudia cuerpos rígidos Sujetos a fuerzas o desplazamientos. Es en estado, en sistemas, en reposo, pudiera ser? ¿O o en equilibrio de... a velocidad constante? ¿En reposo o a velocidad constante? ¿Sí? La cual está interesada ¿qué creen que vamos a hacer durante el curso? En determinar qué. Energías. Eso no o sería el más equilibrio. No, fuerzas. Sería fuerzas. Sí, fuerzas. Momentos. fuerzas, ¿sí? Bueno, Que pues obviamente tiene que haber un producto con una distancia, ¿verdad? Entonces, determinar fuerzas, tanto internas como externas. ¿Sí? Aquí ya no hay ningún problema, o sea, yo puedo decir, bueno, en resumen, yo voy a suponer que la aceleración va a ser igual a 0. Les prometo que para el miércoles voy a comprar marcadores nuevos, es que se me olvidó comprarlos porque pues ando aquí con un montón de cosillas. La velocidad es constante, Profe, ¿puede bajar un poquito la cámara, por favor? ¿así? Bajarla. O subir la hoja. Ah, Sí, la hoja. la hoja. Así. Gracias. Ok. Ahí está, gracias. Constante. Y aparte, que esta misma velocidad, pues puede ser 0. Si la velocidad es 0, significa que aquí no se mueve. Aquí se mueve a velocidad constante, pero al final de cuentas, sea una o sea la otra, la aceleración es 0. Y si la aceleración es 0, ya sabemos nosotros que está en reposo. está en reposo. O sea, no, que la suma de fuerzas es 0, perdón. Porque que En esté en equilibrio. reposo, que la velocidad sea 0. ¿Sí? O en movimiento con una velocidad constante. Entonces, vamos a ver, ¿puedo dar vuelta a esta hoja? Sí. ¿Sí? Voy a hacer esto, no sé si se mire. No se ha desenfocado, no nada. No. Perfecto. Vamos a ver algo sencillo, lo que estaba comentando yo de principio, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la segunda ley de Newton? O bueno, vamos a entrar con lo que son las leyes de Newton. Obviamente esto lo van a ver mucho más, como les diré, profundizado en dinámica. ¿Qué dinámica le corresponde? Trabajar más que nada la segunda ley. Como nosotros no vamos a hacer tantos ajustes a la segunda ley, específicamente porque es 0, esa suma de fuerzas, pues únicamente vamos a retomar lo básico, ¿ok? ¿Qué
¿qué creen que sea lo primordial para las leyes de Newton? Por ejemplo, nosotros tenemos que trabajar más que nada la tercera ley de Newton, porque en la tercera ley de Newton es donde se va a presentar tanto una fuerza de acción como una fuerza de reacción, ¿sí? Para ciertas cuestiones y modificaciones de la segunda ley de Newton. Por ejemplo, ¿qué me está diciendo la primera ley de Newton? ¿Se acuerdan ustedes? Al menos yo. Lo del movimiento, que no, que un ¿Cómo? estado, bueno, que un Que un va objeto a se va a mantener en reposo a menos de que se le aplique una fuerza. Exactamente, no va a cambiar de estado. Reposo o en movimiento constante, ¿no? Si se encuentra en estado de reposo, no va a cambiar a menos que se le aplique una fuerza que cambie de ese estado. O si está en movimiento, no va a dejar de moverse a menos que una fuerza externa sea aplicada, ¿verdad? Es una fuerza de desbalance. Si nosotros queremos ponerlo ya un poquito más, digamos, en palabritas. Ácidos grasos que se esterifican a un glicerol y se une, pues el ácido fosfatídico tiene un hidrógeno nomás en el otro enlace. Disculpa, pero se escucha bien raro, casi no escucho bien, o se escucha con eco, o no sé cómo escuchaban los demás. Un poco, sí, un poco como distorsionado. Ajá, ¿podrías repetir el comentario, por favor? Dijo algo de química, profe, el que habló, no sé. Sí, ¿Qué onda? Que lo vuelvo a repetir. no estaba relacionado con eso. Ajá, no, como que era de otra clase. Ah, ok. Bueno, una partícula en reposo o en movimiento con una velocidad constante si no están hablando, les voy a pedir de favor que apaguen el micrófono porque de repente el aire, el ruido, pues ahí nos distorsiona las cosas. Una velocidad constante permanece en su estado siempre y cuando la partícula no se encuentre sujeta a fuerzas de desbalance. Sé que me voy a adelantar demasiado porque pues, ustedes ya estarían en sexto semestre para ese momento, ¿verdad? Está padre pues que ahorita nada más dijimos que pues yo voy a tener una partícula, está en reposo de movimiento. Si yo no aplico una fuerza que genere ese desbalance, pues va a continuar en su estado original, como estaba originalmente o moviéndose, o como estaban originalmente en reposo. No hay bronca ahí. El detalle es que, bueno, quiero regresar una pequeñita parte, no sé, alguien de ustedes hizo el comentario que mencionó vibraciones mecánicas, ¿verdad? Y que querían clasificarlo dentro de lo que está ahí, pero como estuvieron mencionando varios, no me regresé a esa parte, ¿verdad? Hubo una persona que hizo la mención y me parece curioso. ¿Cómo lo pondrían? ¿Un cuerpo rígido, cuerpo reformable, fluidos? Sí, de hecho yo había pensado que eran cuerpos rígidos, porque en sí no eran flexibles o algo así. Ojo, está genial. Como doy esa materia me encanta. Vibraciones.
Son los tres. Los amortiguadores, para empezar, cuando trabajo con un viscoso, tenemos que trabajar viscosidad y mecánica de fluidos. Cuerpos deformables, los cuerpos deformables, de hecho, para cuando lleven esa materia, se les pide de preferencia que hayan llevado mecánica de materiales, al menos la 1, que hayan llevado ecuaciones diferenciales y que hayan llevado dinámica. Preferentemente si quieren aprender bien la materia como es, ¿sí? Hay la parte dinámica que van a aprender los cuerpos rígidos, pero por ejemplo, imagínense ustedes que tienen una viga y esta se somete a una fuerza. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a pandear, bueno, se la estamos poniendo en vertical, esta está vibrando, vibra muy poco, ¿verdad? Pero como tienen cierta deformación, las vigas y cierta flexibilidad, estas van a tender a pandearse de esta manera y van a generar una frecuencia natural. Esta viga es un cuerpo deformable y trabajamos muchísimo las deformaciones, las leyes de Hooke. Entonces, ya ven que ustedes no sé si se acuerdan, si lo vieron en la prepa, pero dicen una fuerza igual a K por X, que ponen que la fuerza del resorte es menos K por X, que le ponen. Eso también lo vamos a ver aquí en este curso, pero ya más adelante. Entonces, si yo quiero calcular la fuerza que implica la elasticidad o la rigidez, pues una viga no es un resorte. Entonces, tengo que hacer una compaginación matemática para sacar una constante equivalente en una viga, que no es un resorte, pero que se pueda comportar como resorte. O sea, van a encontrarse con cosas bien truqueadas o bien raras, pues. Y hasta ahí ya nos metemos con incluso constantes de resorte en sistemas en serie en paralelo, es trabajándose como circuitos y trabajándose con principios hasta de conservación de energía, ¿sí? La materia, pues sí está muy padre, la verdad. Sí está muy interesante. Y pues ojalá algún día me los llegue a topar en la materia de vibraciones, o análisis de vibraciones se llama para aeronáutica, ¿verdad? Y a lo que quería llegar es a esto de desbalance, porque hay una unidad en la materia que se llama balanceo de rotores, pero hay dos tipos de balanceos, está el balanceo estático de rotores y está el balanceo dinámico de rotores. Entonces está muy, muy padre cómo nosotros tenemos que balancear algo que esté girando con contrapesos y tenemos que ver dónde se van a ubicar, el ángulo en que va a estar con respecto al eje en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque si a lo mejor ustedes tienen un rotor donde está una partecita comida, dice, pues no le pasa nada, está rotando, pero cuando esté rotando con el eje y estén puestas las bisagras, empiece a rotar, va a empezar a vibrar, porque tiene un poquito menos de masa que en la otra parte donde está rotando. Entonces, va a generar más vibración por el hecho de que yo ya le desbalanceé con una pequeña masa. A veces con una cochinadita de masa que le pongan de más, un pedacito que se le complemente, ya se puede balancear el rotor. Entonces, de hecho, eso se usa en las llantas, ¿verdad, profe? De los carros. Sí. Les agregan pequeños contrapesos. Sí, se tienen que poner ciertos contrapesos para que pues al momento, dirán, bueno, ahorita están balanceadas, se ven, pero al momento de moverse van a generar desbalances, ¿sí? O sea, todo ese tipo de cosas se van a ver en su momento, pues es algo muy interesante. ¿Y por qué? Porque pues la masa, a final de cuentas, implica una fuerza, ¿sí? Tanto si tenga que ver con el peso o si tenga que ver con alguna fuerza externa aplicada, ¿sí? Y al momento de moverse, pues que ya se está aplicando esa fuerza, es un desbalance. Entonces, vamos a lo mismo. O sea, siempre que hablo de un desbalance, me imagino eso, lo que pasa con los rotores, ¿sí? Bueno, nos vamos, por ejemplo, a la segunda ley, que es la que más usamos, ¿verdad? ¿Qué significa? Una partícula, ahora sí, aquí está suponiendo que permanece en su estado si no se aplica una fuerza de desbalance. Pero aquí es una partícula que podremos, pero puede ser una partícula, puede ser un cuerpo, pero antes que nada, después les voy a decir más o menos lo que es el cuerpo rígido, ¿verdad? Pues como una partícula Sujeta, podríamos decir, sujeta a fuerzas externas
o fuerzas de desbalance. Podremos decir, experimenta ¿qué podremos decir? Una aceleración. Aceleración. En la misma dirección La fuerza. que la fuerza en este caso, si son varias fuerzas, tendría que ser la resultante, ¿verdad? Y es directamente proporcional, siendo la aceleración y o cantidad de movimiento proporcionales a esta. Miren, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una sumatoria donde nosotros vamos desde I igual a 1 hasta N porque no sabemos cuántas fuerzas van a actuar, ¿verdad? Como dijimos, de fuerzas y décimas, por lo general le pueden poner en X, en Y y en Z, pero cuando ya la pongo vectorial, yo ya no estoy especificando el eje sobre el cual va, porque ya es vectorial, es de carácter vectorial. La fuerza y décima es igual a la primera derivada. Esto verán qué importante va a ser cuando ya estemos con cuerpos rígidos. Porque una cosa es trabajar la partícula, como les comenté, pero cuando se empiezan a trabajar cuerpos rígidos, si estoy aplicando una carga a esta pluma, pues la pluma va a tener un conjunto de reacciones que puedan estar uniformemente distribuidas en el sentido contrario. O por ejemplo, si yo estoy aplicando un momento, una torsión, pues va a haber un momento par o algo así que le dicen, que va a ser reacción de lo que exista. Entonces van a haber tanto fuerzas internas como fuerzas externas en los sistemas que nosotros vamos a tener que estar calculando y para eso van a haber cierto tipo de reglas, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo poner que si tengo dos partículas, una partícula A, una partícula B, se están aplicando una fuerza en B, ¿qué me corresponde? Pues obviamente le va a corresponder una reacción, que esta reacción le podríamos llamar FA o RB, también se le puede llamar RB. Entonces puedo decir que la magnitud de la fuerza de A sería lo mismo que la magnitud de la fuerza de B. Ojo, yo simbolizo magnitud así, no sé cómo lo hacían en vectorial. O que la fuerza de A, vectorialmente hablando, puede ser en dirección opuesta a B, si sacamos sus componentes. O sea, que la sumatoria de fuerzas en el sistema, desde que I vale 1 hasta N, sería lo mismo que la fuerza de A menos la fuerza en B. Y esto sería 0. Voy a ponerlo así como 0, el vector 0, si estamos hablando vectorialmente. ¿Ok? Entonces, aquí ya estamos hablando de que pues exista un equilibrio, ¿verdad? También. No siempre va a ser así, porque tanto en dinámica van a existir fuerzas de reacción en el sistema,
y van a ser reacciones muy parecidas a las que vamos a estar usando en estática, van a ver ustedes sus tablas, pero sin embargo, solo agrego esa fuerza como un efecto o como un resultado de haber aplicado una fuerza, habrá una reacción y a partir de ahí la tomamos en cuenta y seguimos haciendo los cálculos, ¿sí? Entonces, ya lo que entraríamos el día miércoles sería empezar con lo que es la partícula, ver un poquito de la suma de vectores, pero voy a irme muy, muy básico a la suma de vectores porque yo ya voy a ir al grano y ya me voy a ir directo al equilibrio de la partícula, porque como nos va a tomar tiempo esa unidad, para ya empezar a hacer problemas, ¿ok? El día de hoy no voy a tomar lista, voy a tomar lista hasta el miércoles. A partir del miércoles voy a empezar con el listado y pues con todo ya bien establecido, ¿sí? Ok. Sí. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algún problema? ¿No? Supongo que no. Bueno, muy bien. Entonces, pues, que tengan buen día. Yo creo que sería ya todo por hoy, ¿sí? Igualmente. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Nos profe. vemos. Hasta luego. Miércoles. Hasta miércoles. Maestro, Dígame. no sé si podría mandar esta foto por un grupo por donde nos invitó. Ajá. Sí, yo les comenté, ¿verdad? Verás, dame chancita. Se lo mandó a Ricardo. Sí, por favor. Ya